Bienvenidos a su segmento Bienestar Emocional y esta mañana me acompaña el licenciado Roberto Ordóñez y vamos a estar hablando de un tema bastante curioso y que a algunos les puede resultar algo extraño: cambio climático y salud mental. Y la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿qué relación tiene un tema con el otro? Para esto tenemos al licenciado que nos viene a aclarar y a socavar todo tipo de dudas que tengamos respecto a este tema y por supuesto para que nos informe un poquito más sobre esto. Bienvenido, licenciado. Gracias, mucho gusto, es un placer, Karen. Abrazos a todos en sus hogares, es un honor para mí estar acá. Bueno, cuando hablamos de salud mental y cambio climático, recientemente estuvimos en una cumbre que se dio a cabo en Portugal, donde estuvimos abordando 50 países el tema del cambio climático y salud mental. Inclusive se firmó un tratado y se envió la carta, el convenio a las Naciones Unidas para manifestar precisamente el descontento de la comunidad científica, de la comunidad psicológica a nivel internacional sobre la situación que se está dando en el mal manejo de nuestros usos con respecto al medio ambiente, que están provocando el calentamiento global, que están provocando el cambio climático y de una manera acelerada. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos precisamente del aceleramiento, del recalentamiento de la Tierra, y que este recalentamiento de la Tierra, que es producto del uso y abuso de combustible fósil, el uso y abuso de la gasolina, está causando un recalentamiento acelerado. Y no solamente la gasolina, también estamos hablando de otros usos y abusos con respecto a la ganadería, con respecto al mal manejo de la basura, a la quema de nuestros bosques, a la quema de nuestros recursos naturales. Están acelerando el calentamiento de la Tierra, derritiendo los polos, dañando la capa de ozono, y trae como consecuencia mucho el efecto invernadero y efectos naturales que vienen a crear aumento en los huracanes, aumento en la frecuencia de huracanes y huracanes con más fuerza, aumento de ciclones, temblores, terremotos, sequías, y todo esto trae como consecuencia un aumento en la tensión, en la ansiedad. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento, la salud mental de las personas después de un huracán? O cuando un campesino siembra, se endeuda para sembrar y entra en una sequía y pierde toda su semilla. O peor aún, él estaba sembrando, su cosecha estaba bien porque a lo mejor creó regaderas y todo el sistema para poder trabajar con la siembra, y se vino, no había llovido en 4 meses y en 4 horas se vino toda la lluvia del invierno e inundó. Entonces ellos quedan en depresión, en ansiedad, en angustia. Entonces esa es la parte indirecta del efecto del cambio climático en la salud mental. Los temblores que aumentan el pánico, la ansiedad, la tensión. A propósito que ahorita en diciembre vamos a estar de aniversario del terremoto del 72. Hay gente que todavía tiene estrés postraumático de esa vivencia. Los huracanes que causan ansiedad desde antes, durante y post su vida. Entonces, todos esos efectos son producto del cambio climático que acelera el desenlace negativo de la Tierra y va a traer consigo ansiedad, angustia, depresión. Pero también hay otras investigaciones muy interesantes sobre el tema. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en Estados Unidos y parte de Sudamérica donde demostró que el aumento de la temperatura, es decir, entre mayor temperatura en el cambio brusco, también hay un aumento en la tasa suicida. Por ejemplo, hay unos 38 estados. Cuando hay cambios bruscos de temperatura. 38 estados a nivel mundial de diferentes países, donde antes la temperatura mediaba por debajo de los 20 grados. De pronto, en los últimos 3 años, anda en 35 y 42 grados. Conforme ha aumentado la temperatura, se ha aumentado también una tasa en los suicidios. No podríamos decir que es la única variable, pero sí es algo muy importante de ver, ¿ok? Hay más aumento de suicidio, aumento también de la temperatura. Y también se ha demostrado que los cambios estacionales bruscos están causando mayor depresión, mayor ansiedad, y esto trae consigo también un impacto negativo en la economía internacional. No pareciera que hubiese algún tipo de relación en medio de estos dos temas, porque ¿qué quiere decir cambio climático con el hecho de que tengamos algún tipo de estado emocional? Pero creo incluso, para poner un ejemplo, digamos que tal vez tenés un ataque de ansiedad y tal vez está haciendo un calor terrible. Creo que eso no, como que es un factor que no ayuda mucho en el momento que estás atravesando una crisis de ansiedad.
y tal vez el hecho de que nos ofuscamos, nos alteramos, etcétera, y tal vez está haciendo el gran calor como el que hace aquí en nuestro país. Entonces este factor no está como colaborando mucho en el sentido pues de nuestro estado emocional. Pero ¿qué podemos hacer para esto, licenciado? Porque sabemos que vivimos en un país, al menos ubicándonos en el contexto de Nicaragua, vivimos en un país bastante tropical que tiende a ser cambiante en cuanto al clima. Estamos en la mañana, hay un poquito de frío en la madrugada, luego viene todo el sol del mediodía y en la noche luego vuelve el frío, a veces llueve. Entonces hay cambios bruscos en la temperatura, y cómo podemos hacer para lidiar también con nuestras emociones, porque de repente teníamos planes también, se estropean todos debido al cambio de clima, la lluvia, etcétera, y uno puede decir, bueno, y es que se puede desencadenar un tipo de depresión o tristeza por esto. Es posible, ya nos explicó usted, pero ¿qué podemos hacer? Mira, el cambio climático o el comportamiento del clima no es normal. Sí. ¿Okay? No es normal, nosotros que estamos normalizando el hecho... Es algo que hemos provocado nosotros mismos. Estamos normalizando el hecho que te levantás en la mañana y tenés frío, al mediodía no aguantas el calor y por la noche llueve. Lo estamos normalizando porque se ha convertido en el diario vivir, sí, pero no es normal. No es normal, sino que es el efecto invernadero del cambio climático que se está dando a nivel global, que es un hecho, que es una realidad, y que por ejemplo Nicaragua no tiene la culpa de esto. Nosotros somos décima porcentual en lo que colaboramos. Los grandes culpables del cambio climático son las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China. Son las grandes potencias que están generando demasiada contaminación en el clima. Pero somos los países tropicales los que más estamos resintiendo esta situación. Así que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el efecto se está llevando a cabo y que si nosotros no ponemos de nuestra parte, vamos también a sufrir aún mayor. Empecemos por sensibilizarnos en cuanto al impacto. Lo primero que tenemos que hacer es intentar cuidar nuestros bosques. Por ejemplo, es una gran tristeza para abril del año pasado cuántas hectáreas se quemaron de nuestros bosques naturales, la Reserva Natural de Centroamérica. Entonces, hay que buscar cómo cuidar nuestros bosques, denunciando la tala de árbol, denunciando las mafias madereras, no apañando lo que está pasando en nuestros bosques, no apañando lo que está pasando en nuestros lugares, porque ahí hay flora y fauna que se está perdiendo. Creo que es muy importante tomar conciencia de eso. Lo otro también es importante y oportuno, Karen, tomar conciencia de nuestro propio consumo de energía. Estamos consumiendo demasiada electricidad y estamos... innecesariamente. Sí, dejas encendida la tele y te vas al cuarto, estás escuchando radio y no es necesario si no lo estás consumiendo. Entonces hay que comenzar a tener cuidado con el consumo de electricidad, con el consumo de la energía para poder comenzar a reducir los costos. Lo otro es tomar conciencia sobre las grandes industrias que son culpables de las talas de árboles en diferentes partes del país, del mundo. Por ejemplo, en Asia se está perdiendo una gran cantidad de bosques. ¿Para qué? Para sembrar aceite de palma, la palma que produce el aceite de palma, y con eso poder hacer fritura. Las grandes corporaciones que consumen eso son corporaciones de tortillitas, de meneitos, de hamburguesas, que están colaborando, acelerando el proceso de destrucción del medio ambiente. Entonces, tomar conciencia y comenzar a dejar de consumir o consumir lo menos posible estos productos de estas industrias que están facilitando que ocurra la destrucción acelerada de nuestro medio ambiente. Entonces, número uno, hacer conciencia, dejar de consumir tanta energía. Número dos, cuidar nuestros bosques. Número tres, investigar, descubrir qué organizaciones son las que están más dañando el medio ambiente para dejar de consumir este producto. Número cuatro, y algo muy importante también, es buscar cómo trabajar en el consumo o disminuir el consumo de carne de res. Hay un documental muy bueno que filmó Leonardo DiCaprio, donde planteaba el efecto que causa la res en el medio ambiente, y ellos decían, es mejor consumir pollo que consumir res, porque entre más res se consume, más res se produce, y eso es negativo para el efecto invernadero. Entonces, dejar de consumir menos res, más pollo. Y también es muy importante cómo nosotros estamos tratando a la naturaleza. Tener cuidado con tirar la basura. Las bolsas tienen que ser reutilizables, reutilizar las bolsas para disminuir, desacelerar el efecto del cambio climático. Entonces, no es tanto ver qué hago con mi ansiedad, sino que disminuir, prevenir
que esto siga aumentando, porque va a llegar un momento, Karen, que va a ser intolerable. Así es. Y ese enojo que te da con una temperatura de 39 grados, se te va a aumentar con una temperatura de 45 grados. Licenciado, pero hay algo importante que me gustaría abordar y es el tema de que, bueno, de forma personal, yo decido hacer un cambio por el medio ambiente, tratar de mejorar en consumo de energía, consumo de carne, etcétera. Pero a veces son factores que no dependen solamente de una persona, sino que tenemos que tomar la decisión todos y todas. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo la decisión, hay otros que no, y el cambio climático, el efecto invernadero es totalmente inevitable, es algo que va a suceder. Si sé que yo estoy queriendo hacer el cambio, pero los demás no, y sé que esto me puede afectar a mí, entonces ¿cómo puedo ya a partir de esto trabajar personalmente para poder, digamos, lidiar con estos cambios climáticos y con estos factores? Porque sabemos de que una persona solamente no podemos hacer el cambio, tenemos que ser un gran grupo de personas. Sí, bueno, cuando hablamos del efecto invernadero y del cambio climático es algo desalentador porque, como te dije, no está en manos de nosotros, sino que está en manos del poder, de las grandes potencias. Pero la migaja que vos podás hacer, vale. Y creo que también aporta a tu salud mental. Y aporta a tu salud mental. Suma lo que estás haciendo, te sentís involucrada y si vos Sentí que estás haciendo algo por si vos y yo hacemos país. algo, entonces ya no sos una, somos dos y nos vamos sumando para hacer esto. Pero ¿qué podemos hacer entonces a nivel de salud mental? Número uno, ser activos, como lo que acabas de decir es claro. Si yo siento que estoy aportando, entonces voy a disminuir mi ansiedad ante el cambio, y tengo ante mi la mente situación del ocupada clima. en algo importante. Número dos, también es muy importante comenzar a desarrollar inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la buena administración de mis emociones ante la circunstancia y el contexto. Desarrollo inteligencia emocional para poder controlarme en la crisis ante situaciones climáticas, desastres naturales o desastres o fenómenos provocados por el hombre. Y dos, también ante el cambio brusco de temperatura. Entonces, importante comenzar a desarrollar nuestra inteligencia emocional para poder lidiar con lo que nos viene. Y que ojo, que la inteligencia emocional no significa que nosotros vamos a reservarnos de poder demostrar nuestras emociones, sino saber cuándo demostrar, cuándo no y de qué forma hacerlo, porque muchas veces digamos que nos excedemos con las diferentes situaciones de la vida y la resiliencia también, que es muy importante. ¿Cómo afrontamos nosotros los diferentes obstáculos? Sabemos de que pues inevitablemente a veces pues con el cambio climático que hasta ahora ha estado dañando nuestro planeta, hay muchos huracanes, muchos terremotos, desastres, y lo importante es que si no podemos hacer, claro, nuestro granito de arena aportarlo siempre, pero si hay acontecimientos pues que suceden, que no están dentro de nuestras manos, evitar, tratar de tener resiliencia, inteligencia emocional para poder sobrellevar estos golpes de la mejor manera, licenciado. Así es, has contextualizado bien en la inteligencia emocional, es administrar bien mis emociones, no es reprimirlas, es administrar las mías y la de los otros. Si yo estoy tranquilo, si yo me tranquilizo en medio de la crisis, voy a transmitir la tranquilidad y vamos a comenzar a trabajar mejor. Y esa tranquilidad me va a dar a mí un pensamiento positivo, una mejor visión de futuro, y a eso nosotros vamos a promover la resiliencia para tener un buen desenlace y un buen desarrollo emocional en la vida. Así que inteligencia emocional, promover la resiliencia y trabajar en pro del clima, de nuestro medio ambiente, es el reto. Así es, muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado esta mañana y sobre todo por contarnos sobre este nuevo tema que para muchos es nuevo, cambio climático y también la salud mental. ¿Qué relación tienen y sobre todo cómo podemos aportar a nuestro planeta y a nuestra propia salud mental? Vamos a una pausa comercial, por favor, no se muevan, que regresamos con más de su revista Al Día.